Buenas noches. Gracias por estar acá. Gracias por tomarse el tiempo de escucharme. Y bueno, esta es una pequeña conferencia al respecto de una categoría que está bastante discutida últimamente en las exposiciones. Y le he puesto el título a esta conferencia, si se puede llamar conferencia, Las exhibiciones de un marco. Y lo que vamos a conversar el día de hoy son los cambios que han habido a estas digamos, directrices, porque no son reglamentos realmente, y les explicaré por qué. Bueno, las exhibiciones de un marco y sus nuevas directrices es el título de esto, y vamos a ver. Caramba, estas colecciones, participación en un marco, también son conocidas como las One Frame Exhibits, o en un acrónimo llamado OFE. Pero en español son muy mal llamadas clase un marco, porque realmente no existe la clase un marco. Y seguimos, y vamos a saber por qué esto. Vamos a hacer un poco de historia. Estas exhibiciones o participaciones de un marco comienzan más o menos en el año 2004, en exposiciones FIP, tanto de España como en Singapur, es la referencia más antigua que he encontrado, y que las tiene como clases experimentales. Es una clase experimental, así la colocan ellos, y tienen unos reglamentos propios estas exposiciones. El catálogo de la exposición España 2004 de Valencia incluso decía que era una clase experimental y tenía un reglamento que era distinto al de otros reglamentos, cada cual elegía lo que quería hacer. Los reglamentos realmente indicaban que son participaciones de cualquier clase competitiva FIP, excepto literatura y juvenil. Los criterios para evaluarlas eran los mismos que la clase a la que correspondían. Eso era lo básico. Y realmente eso se ha mantenido hasta el día de hoy, por suerte. Y era importante lo que decían estas reglamentaciones del año 2004, que el tema tenía que estar bien definido y decía que cada pieza mostrada tenía que ser necesaria para el desarrollo del tema y el título que refleje el contenido de la presentación. O sea, prácticamente te decía, si yo voy a colocar tal colección, tengo que mostrar material de tal o cual cosa, nada más. Eso fue el inicio. En el año 2008, en Bucarest, el Congreso de la FIP reconoce formalmente la clase un marco como un grupo de competición, ¿no? En el año 2010, las directrices, que hasta el día de hoy son válidas, son aprobadas en el Congreso de Lisboa. En el año 2022, en este año, en agosto, hay un congreso de la FIP en Yakarta, donde se aprueban nuevas directrices para las exhibiciones de un marco. Pero estas, al día de hoy, no están publicadas y están pendientes de revisión. Ese es el motivo por el cual estoy haciendo esta conferencia. Y esto es lo importante a resaltar. Las participaciones de un marco no cuentan con un reglamento propio, que es conocido como SREP en la FIP, que son el Special Regulation for Evaluation. Solamente tienen directrices, porque realmente las participaciones de un marco no son una clase, son una categoría, porque son participaciones de un marco de todas las clases existentes. ¿Qué dicen las actuales directrices? Un marco son para estudios muy especiales. Elegir temas que muestren en un marco todos los aspectos de ese tema. O sea, eso es lo que dice la actual directriz. Un extracto de una colección multimarco no estaría permitido. Y puede ser de cualquier clase competitiva, a excepción de literatura y juvenil. Y se juzgan de acuerdo a los reglamentos de sus respectivas clases y las directrices vigentes, las actuales. Las participaciones que no sean adecuadas por un marco tendrán menos puntaje, porque, especialmente en tratamiento. ¿Por qué? Porque son muy amplias, seguramente. El criterio de puntaje será el usado en cada clase FIP. No se dan medallas, solamente se da un certificado con el puntaje obtenido. Y la calificación mínima para participar es Vermel Nacional.
Estas son las actuales directrices, que bueno, están en inglés, y dice lo que les acabo de resumir, ¿no? El propósito, los principios, las clases de exposición, el criterio para evaluación, el puntaje, que es exactamente el mismo para todas las clases, excepto temática, y lo que pasaría si las colecciones no son exactamente para un marco, ¿no? Sufrirían pérdida de puntaje, como está indicado. Y los certificados que solamente se dan con puntaje y la calificación de Exxon-Bermel. Esto es lo que rige el día de hoy. Y acá tenemos algunos ejemplos de colecciones de un marco que al día de hoy se han presentado y están en competencia. Cada vez tienen la colección de Henry, del Linero Rojo, que cumple lo que dice, ¿no? Es una colección de un marco, se ha presentado en un marco, es un tema amplio, probablemente sí, podríamos conversar eso posteriormente, pero digamos que en términos generales es completa y abarca todo lo que es la estampilla y la emisión del Linero Rojo del 62. Acá tenemos una colección de Alfonso Molina, igual, una clase tradicional de un resello que se llama Compre usted café de Costa Rica, ¿no? También una colección que está dentro de un marco y que supuestamente no se puede ampliar a más de un marco. Tenemos la colección de Julio César Ponce, de fiscales, de filatelia fiscal, de papel sellado, de un periodo específico, ¿no? Acá ya esto podría ser una colección multimarco de mucho papel sellado del periodo republicano o del periodo colonial y republicano peruano, como quieran, pero él acá trabaja solamente el papel sellado usado durante la guerra con Chile, en 2 años, un periodo muy, muy puntual y que solamente abarca en un marco. Esta colección que es bastante conocida, Machu Picchu, de Francisco Carrillo, que también puede existir mucho material, pero el tema se desarrolla en un marco temáticamente y está completo. Y finalmente, una colección de Sergio Recuenco, también de temática, de los emblemas del Perú independiente, y que realmente trata de los emblemas peruanos que se desarrollaron durante el periodo, digamos, de independencia y hasta los emblemas que tenemos actualmente en el Perú, que han cambiado un poquito, lógicamente, del año 1821 a la fecha, después de 200 años, pero que realmente no pueden abarcar mucho más espacio. Estas son 5 participaciones que actualmente están en competencia a nivel internacional o han competido incluso este año y van a probablemente competir el próximo año en las exposiciones del año 23 y que se ajustan bastante bien a las reglamentaciones vigentes. Ahora, ¿qué pasa el año 22? En el Congreso de Yakarta, del mes de agosto, hay una moción presentada por Canadá y Dinamarca, en la cual solicitan cambiar las directrices para un marco, y la cual es aprobada en el Congreso, pero con la condición de revisar la redacción del artículo 2. Pues el Consejo Directivo de la FIP considera que este artículo es muy, muy restrictivo. El delegado de Dinamarca en el Congreso de la FIP, el doctor Muritzen, se compromete a realizar esta corrección. Las directrices que quedaron aprobadas en Yakarta son estas. Cambia el propósito, realmente las directrices prácticamente cambian todo excepto la puntuación. Y vamos a ver por qué. Este es el reglamento, como lo están viendo. El puntaje se queda. El tema de los certificados y las calificaciones también se quedan. Pero ¿qué es lo que cambia? Define mejor el alcance de una exhibición de un marco. Esto es, son exhibiciones con un tema muy limitado que se ajusta a un marco. Si un tema se puede mostrar en más de un marco o debe duplicarse material para completar un marco, entonces no es adecuado para un marco. Ahí esa es una restricción. Una selección de piezas de una exhibición multimarco puede ser adecuada solo si la selección puede tratar completamente una parte de esa exhibición en un marco, pero deberá cambiar el título, plan y tratamiento. Esto también es relativamente una restricción.
bastante fuerte y no permite mucho el tema de hacer colecciones de un marco o participaciones de un marco como uno quisiera. Una participación con piezas elegidas de una colección multimarco no es apropiada. Es bastante cierto, porque no obtendrá puntuación muy alta porque todos los aspectos de un tema más amplio no se tratarían o no se tratarán adecuadamente. Eso sí es correcto. O sea, no pueden hacer un pick de piezas muy raras y tratar de hacer una colección de un marco para obtener puntaje. Pero eso tiene un motivo, y lo vamos a ver más adelante. Se evalúa la idoneidad del tema para un marco en lugar de la importancia del tema. Esa es una de las cosas que ha cambiado bastante en el tema del reglamento. Y una cosa curiosa, se incluye la clase juvenil. Y se incluye la clase juvenil porque se considera que los juveniles también podrían participar en colecciones de un marco. Bueno, eso lo propuesto por Canadá y Dinamarca y que a la fecha ha sido aprobado en el Congreso de la FIP. Aquí es lo mismo que el slide anterior, pero para puntualizar. ¿Qué es lo que cambia? Las exhibiciones con un tema muy limitado se ajustan a un marco. Eso es lo que tiene que ser. Si se puede mostrar en más de un marco, entonces no es adecuado para un marco puntual. Si las piezas de exhibición multimarco pueden ser adecuadas, sí se pueden tratar completamente una parte de la exhibición en un marco. O sea, esa es la cosa exactamente puntual y un poco palabreo. Y las piezas elegidas de una colección multimarco no es apropiada. O sea, piezas seleccionadas de una colección para mostrarlas todas en un solo marco no es apropiada para un marco. Y se evalúa la idoneidad del tema en lugar de la importancia. Esas son las cosas claves que hay en ese regla, en esas directrices actuales. Pero ¿qué pasa? El doctor Muritzen se compromete a hacer estos cambios y él envía hace poco más de 10 días los cambios propuestos. Estos cambios son los que están resaltados en verde, solamente en el artículo 2. Entonces, él habla que las directrices son a nivel de la FIP. En pocas palabras, lo que hagan las exposiciones continentales o nacionales o no FIPs es un tema aparte. No entra, o sea, no estarían obligadas a sujetarse a este reglamento, por la misma restricción que coloca el reglamento al inicio, ¿no? A nivel FIP. Pero hablan de que, vean, él quita lo que no es aconsejable y que no es un sujeto ideal para una colección, un marco. Y lo mismo cambia en el párrafo C, donde resalta que solamente se pueden obtener, solamente es para conseguir mejores puntajes en tratamiento, conocimiento e investigación. Una selección de una pieza de una colección multimarco es solamente para obtener mejores puntajes de tratamiento y conocimiento e investigación. Y, lógicamente, también dice que una selección de piezas, de las mejores piezas de una colección multimarco, no va a obtener muy buenos puntos, como una participación de un marco, si es que está tratando de cubrir un tema muy amplio, ¿no? Lógicamente, porque no va a poderlo cubrir bien. Entonces, en español, lo importante de esta narración es que deben mostrarse todos los aspectos del tema en un marco. Si se puede mostrar en más de un marco, o si se necesita duplicar el material para completar un marco, no es un tema ideal, pero no es que esté prohibido. O sea, es un poco más flexible. Una selección de piezas de una exhibición multimarco puede lograr buenos puntajes en tratamiento y conocimiento de investigación. Si la selección puede tratar completamente una parte de la exhibición en un marco, o sea, tiene que cambiar el título, a veces el plan, el tratamiento, pero si lo puede saber manejar el expositor. Esto tiene que ver mucho con el título y el scope que le dé el expositor a su participación de un marco. Y una participación con las mejores piezas en una colección multimarco no obtendrá un puntaje muy alto como un marco, porque lógicamente no va a poder mostrar adecuadamente o desarrollar apropiadamente el tema en un solo marco, porque le va a faltar el soporte, digamos, para hacer la historia completa. Esto resaltado nuevamente, lo anterior es que debe mostrarse todos los aspectos. Si es que se puede mostrar en un marco, no es un tema ideal, nada más, o sea, no es restrictivo. La selección de piezas puede lograr buenos puntajes si pueden tratarse completamente de una parte de la exhibición de un marco. Y las mejores piezas de una colección multimarco no tendrá una puntuación muy alta,
porque no mostrará adecuadamente todos los aspectos de un tema. O sea, prácticamente el resumen, en síntesis, es esto. ¿Qué es lo que queda? Lo que queda es ver si estas correcciones son aprobadas por el board de la FIP para que se publiquen en el website y puedan ponerse en práctica. Pero se podrían hacer más cambios. Y la idea un poco de esta conversación corta es justamente eso, ver si es que se pueden hacer más cambios y si es que se puede proponer algunas cosas nuevas, ¿no? Al ser directrices y no reglamentos, como lo digo ahí, los cambios no necesitan ser aprobados por el Consejo Directivo de la FIP. Solamente necesitan ser aprobados por el Consejo Directivo de la FIP y no por el Congreso de la FIP, con lo cual es más fácil hacer los cambios. ¿Qué podríamos cambiar, si es que les parece? Para mí, en el artículo 1 no se deben penalizar los temas y las colecciones donde exista material para más de un marco, siempre que el mismo no alcance para exhibirse como una colección multimarco, tal como los conocemos ahora, que son colecciones de 5 y 8 marcos. Pero también podrían incluirse algunas cosas más. Y esto es lo que se podría incluir, si es que les parece. Esto es un tema que podríamos conversarlo acá y yo llevarlo a la FIP. Se podrían dar medallas. Es una cosa interesante para mí, porque entregar certificados con puntos a las colecciones de un marco realmente no anima mucho a los expositores, ¿no? Las participaciones de un marco solamente reciben diplomas por los puntos obtenidos. Algunas exposiciones han entregado medallas de oro, vermel, plata o bronce, siguiendo un patrón de puntaje, pero no son reconocidas, porque las directrices no solo indican puntos, sino medallas. Las medallas podrían indicar un acrónimo para separar, que las diferencie, como OFE, lo que dije al inicio, One Frame Exhibits, para que sean reconocidas como medallas de participaciones en un marco, para que no, digamos, no traten de equipararla con las multiframe, que son mucho más difíciles de hacer en algunos casos, ¿no? Habría que crear un registro de premiación, un award list diferenciado, como el de las colecciones multimarco, con sus medallas y puntajes obtenidos. ¿Para qué? Para que esto promueva e incite a que la gente se mantenga, digamos, compitiendo. Para aumentar la participación de expositores se podría tener una clase de campeonato de un marco. Yo sé que creo que esto se hace en los Estados Unidos, ¿no? Con colecciones que se hubieran obtenido 3 medallas de oro en 3 años distintos, ¿no? Ese award list que propongo anteriormente sirve para un registro y control de las participaciones en esta clase. Esto es prácticamente lo que yo quería contarles con las colecciones de un marco y lo que está cambiando. Y eso es todo. Les agradezco por su tiempo y a las personas que me han permitido mostrar las colecciones, que si quieren las podemos conversar, sería interesante discutirlo. Y gracias por el tiempo, por estos 20, 25 minutos con los que estaba al aire, ¿no? Y quedo sujeto a cualquier conversación, preguntas que pueda responder. Gracias. Eh, Muchas gracias, Aldo. Ahí está, Henry. Adelante, Mauricio. Ok, no, está agradeciéndole a Aldo por la bonita presentación que nos acaba, muy informativa. Aldo, te tengo una consulta, o sea, y me parece muy buena esta propuesta que has puesto hoy aquí en la mesa de discutir estas modificaciones al reglamento, y se me ocurre algo que menciona el reglamento, o digamos las directrices, para llamarlo correctamente, las directrices actuales, que dice algo que se pueda dar en más de un marco, pero queda muy, a mi opinión, muy en el aire, porque ¿qué tal aquellos temas que se pueden dar en 2, en 3, que no sean juveniles, o en 4, pero no llega a 5? ¿Eso cómo quedaría Ese es actualmente? uno de los grandes temas, ese es uno de los grandes problemas, permíteme, Mauricio, Ujú. porque ese es uno de los temas que es lo que más me preocupa. Quienes estuvieron en Yakarta deben haber recordado la discusión que tuvimos con Muritz en pleno Congreso al respecto de estos reglamentos, y justamente fueron aprobados de forma condicional. Condicional porque, desde mi punto de vista, si bien la clase Un Marco es una clase que se ha puesto pantalones largos, ya tiene mayoría de edad, tiene más o menos unos 20 años en el mundo, más o menos reconocido, ¿no? Pero siempre ha sido, los jurados hemos pensado de una forma más flexible.
Es decir, siempre que colecciones que no llegarían a 5 marcos podrían ser mostradas en uno siempre y cuando que el expositor sepa cómo hacerlo. Y es lo que yo estoy de acuerdo en eso. No estoy de acuerdo en ser tan restrictivo como decir que si llego a marco y medio, o que tengo material para 2 marcos, entonces, ¿sabes qué cosa? Eso ya no es una colección de un marco. Por eso, el cambio en el artículo 1 ayuda bastante, ¿no? No es ideal, dice ahora, no es ideal, pero tampoco es tan suelto como para que nos permitiera hacer una colección, sabiendo que hay una material para 3 o 4 marcos, pudiéramos mostrarlos solamente en uno. ¿Qué es lo que ocurre, Mauricio? El drama es que hay jurados y jurados. Jurados que, digamos, tienen la mente, no voy a decir que amplia y los otros estrechos, pero que permitimos, y ahí me incluyo, en pensar que 3 o 4 marcos bien puestos en uno es una colección que puede competir. Y otros que dicen que no, que si yo llego a demostrar que tengo 2 marcos, eso ya no es. Y hasta luego. Entonces comienzan a penalizar en tratamiento, comienzan a penalizar en infinidad de cosas. Entonces buscan que los expositores sean tan creativos, entre comillas, que el título de la colección prácticamente reduzca el tema a un marco. Y entonces ya te queda entonces al criterio jurado decir, oye, redujo el tema, ¿por qué? Pero esto no debería ser así, podríamos nosotros ampliarlo. Entonces queda hasta un tema de subjetividad muy en contra del expositor. Yo sí soy de la idea, respondiendo a tu pregunta, que quede que 2 o 3 marcos pudieran ser reducidos a 1 y siga en eso. Gracias. Y una cosita más. Esto que el board de la FIP lo va a considerar, ¿hasta cuándo tienen para considerarlo? Te lo digo por si un día platicamos o que mucha gente que está aquí quiera aportar sus ideas. ¿Cuál es el plazo que se tiene para aportar las ideas? No hay un plazo, porque, vamos a ver, la FIP se va a reunir el día 13 de noviembre, el Consejo presencialmente se va a reunir el 13 de noviembre en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Pero el tema se va a colocar ahí. Yo personalmente he pedido que se discute el tema, pero eso no significa que en esta reunión se apruebe el tema. Lo interesante de esto, y se los he puesto, es que la FIP tiene 2 niveles de aprobación. Los guidelines y los regulations, o sea, los regulations son aprobados, todas las regulaciones son aprobadas y los reglamentos son aprobados en los congresos de la FIP. Pero las directrices pueden ser cambiadas y aprobadas por el Consejo Directivo de la FIP. Cuando hay el congreso, cada 2 años. Cuando hay reuniones del board de la FIP, todos los meses, cada 15 días, cuando es necesario. Entonces, los tiempos son cortísimos y se pueden hacer cambios. Bajo ese concepto, nosotros podemos hacer el cambio probablemente en noviembre, o si ver que deberíamos pedir un consenso mayoritario. Yo creo que estoy acá en un foro donde tiene un peso específico mundial este grupo de mi oficina y se le ha escuchado. Entonces puede salir una idea de acá y decirle, vea, a nosotros no nos gusta esto, nos gustaría que sea de esta manera. Entonces se puede lograr algo, y la idea es lograr algo, ¿no? El motivo de esta reunión, de esta conversación, es tratar de lograr alguna opinión interesante. Veo, acá hay jurados, FIPS, he visto a Luis Fernando, creo que por ahí está Andy, está Heinz, ¿no? Creo que por ahí está Teddy, ¿no? Creo que está, bueno, Luis Fernando, y hay jurados FIAF como Cristian, como Juan Pablo, está Miguel, está Walter, está Rocío. Todos han visto colecciones de un marco en algún momento. Entonces yo creo que vale la pena, que podríamos tratar de lograr un consenso, ¿no? Jorge. Gracias, Aldo. Interesante tema desde hace tiempo. Voy a hacer una pregunta un poquito salida de lo que tú estás comentando, pero como quiera creo que puede hacer reflexionar, sobre todo porque tú lo mencionaste.
que esto de un marco se presentaba en Estados Unidos desde hace tiempo. ¿Tienes alguna idea cómo lo manejan? Y la FIAP, ¿cómo lo ha manejado también como antecedentes para poner un poquito de contexto? Mira, yo no he juzgado en la APS nunca. No puedo decir de algo que no conozco. Acá quien creo que ha juzgado en la APS ha sido Henry. Sobre FIAP puedo hablar algo. Durante todos los años que estuve juzgando colecciones en FIAP, y he juzgado últimamente, la FIAP ha permitido el criterio de un marco mucho más amplio y más laxo que lo que hace la FIP. El gran problema, Jorge, con la FIP viene en China 2019. Ahí es donde viene el punto de quiebre con este asunto del un marco. Porque de un momento a otro, y yo no estoy de acuerdo, se bajaron muchas colecciones, principalmente las temáticas, todas a nivel de certificado de participación con 59 puntos, porque algún jurado dijo por ahí de que las colecciones presentadas, en muchos casos sí tenía razón, eran colecciones multimarcos, que son lo que hacían era un criterio de selección a su manera, y sencillamente era condensar material en un marco que no tenía sentido. Pero hubieron muchos temas que sufrieron y no tenían por qué haberlo sufrido. Y entre ellos, lo digo con nombre propio, la colección de Sergio Recuenco con los emblemas del Perú. No es una colección que fue degradada en China a 59 puntos cuando es un tema que no se puede desarrollar, y por eso que le he mostrado, y si quieren la puedo discutir, y creo que Luis Fernando, que es especialista en temática, puede explicarlo también muy bien, que es un tema que no se puede ampliar a 5 marcos, ni siquiera a 2. ¿Me entiendes? Entonces, porque el tema en sí no lo da. Pero en la APS desconozco cómo se maneja. Lo poco que he visto a la distancia ha sido lo que ha sucedido en Capex, en Toronto, en junio. Miguel, que estaba, y Luis Fernando, que han estado de jurados allá. Yo no pude ir porque tuve COVID. Pueden dar fe de lo que sucedió y cómo se dan los juzgamientos, ¿no? Y cómo se manejaron el tema de puntuaciones y todo eso, pero no sé realmente cómo se maneja APS. Gracias. No, gracias a ti. Qué amable, Aldo. ¿Puedo dar lo que sé de cómo funciona la APS? Por supuesto, si tú eres el único jurado APS que hay acá, creo. La manera que funciona es la siguiente. Aquí las reglas tienen que ser diferentes, pues, ¿no? Para mí ese es el problema, porque las reglas que existen acá dentro de la APS son un poco diferentes de la FIP, y muchos de los que compiten aquí con las reglas APS quieren de alguna manera imponer, voy a usar esa palabra, sus reglas en la FIP, y no se dan cuenta que es otro campo de competencia. Y a nivel mundial, digamos, las regulaciones locales de Estados Unidos, independientemente de la cantidad de shows y personas que tengan metidas en filatelia, representan a nivel mundial solamente un miembro en el board de la FIP. Entonces, bajo ese criterio, aquí existen reglas un poco diferentes. Por ejemplo, para el multimarco te permiten participar hasta con 10 marcos, cuando en la FIP es de 8. En mi colección multimarco de Lima, yo la tengo versión americana, 10 marcos, y la versión FIP, 8 marcos. Me gustaría que en la FIP sea de 10, sí, pero también me gustaría que en la APS sea de 8. ¿Por qué? Porque de alguna manera normaliza criterios. Eso es en el multimarco. En el un marco, acá sí tienen algo que es bueno, y eso debería tomarse como ejemplo a nivel de la FIP. Las colecciones de un marco, independientemente de cómo sean juzgadas o qué criterio aplican, son una categoría diferente, al punto que esas de un marco compiten en su propio Champion of Champions de un marco. Entonces, las de un marco, el mismo método que las multiframe, todos los ganadores de todos los shows del multiframe se van a competir por la que aquí le llaman el Champion of Champions, y todos los competidores de un marco que ganaron con un marco se van a competir a final de año en el Champion of Champions de un frame, y sale un ganador del multi y un ganador del de un marco. Sé que en la FIP hay esa restricción también de que únicamente una colección de un marco puede presentarse hasta 3 veces,
Corrígeme si es cierto o no, Aldo, pero yo tengo entendido que era así. No, ok. Aquí no está escrito. Ok. Y aquí, por ejemplo, no existe esa restricción. La colección de un marco puede caminar un montón. Mi colección esa de un marco yo la tengo desde, ¿qué año? Desde el 2012, 10 años. Y bueno, ahí sigue andando igual y toda la cuestión. A mí, como personal, lo que la FIP debería tomar en consideración es precisamente eso, crear una clase de un marco para que compitan todos los de un marco. Porque la clase de un marco tiene muchas ventajas para el exhibidor y no hay que olvidarse de que si la FIP existe es porque existen los shows. Y si los shows existen es porque existen los exhibidores. Entonces es en mi criterio un interés alto de la FIP motivar a que hayan nuevos exhibidores más que nada. Porque si no hay exhibidores no hay shows y no hay más allá. Entonces lo que deberían hacer, a mi criterio, es realmente definir una clase de un marco que es motivacional, que es fácil para quienes a veces no tenemos el tiempo de rehacer una colección de 8 o 10 marcos y hacer solamente de uno una cosa condensada y moverse con eso porque al final de cuentas es lo que uno puede desarrollar dentro del tiempo, las restricciones o lo que fuera en ese momento. Y una cosa adicional que a mí me parece un criterio bien importante en esas nuevas reglas que mostraste, Aldo. Hay una parte que para mí la veo como contradicción. Dentro de lo que hoy es eso que tú dices, las regulaciones o normativas, o directrices, perdón. Se excluye el tomar parte de una colección multimarco y presentarla como una colección de un marco. Que de acuerdo a lo que me parece haber entendido, se está removiendo totalmente porque ahora se puede promover que una colección de multimarco le saquen una parte, la cual la van a restringir por título, por periodo o lo que fuera, y que pueda competir contra de un marco. Por principio, a mí me parece que eso es totalmente contradictorio. Quizás abra la oportunidad para que muchas personas puedan presentar, ¿no? Una colección, una parte de una colección de un marco y partirlas en 8 partes y ir hacia adelante. Pero eso es realmente lo que se quiere. No sé, porque no es motivacional para nadie. Es muy correcto lo que dices, Henry. A ver, vamos a ver. Tienes muchos temas interesantes que estás diciendo y no sé por dónde comenzar, pero el tema de las premiaciones que dices, para mí, concuerdo totalmente contigo, de que debería de premiarse. Porque, ¿qué hace un expositor de un marco recibiendo un certificado que dice ha obtenido 88 puntos? Eso no significa nada. Desde mi punto de vista no significa nada. Sin embargo, si esos 88 puntos se convierten en una medalla de Vermeil, significa algo para el expositor. O sea, puedes decir, oigan, a mí me dieron tal medalla. Pero para hacerlo distinto, y eso les voy a decir, quienes están algunos años acá en esto, como Luis Fernando Díaz, que es un poquito más antiguo que yo, en el sentido de jurado, debe acordarse que los temáticos cuando comenzaron, a los temáticos, a las medallas temáticas le ponían abajo una TH para diferenciarla de las medallas de las otras clases. Porque era una clase en su momento experimental, estamos hablando del 75 más o menos, con el famoso padre de Poitier o algo de eso, que no me acuerdo el nombre, y la época hasta el 80, 85 que fueron cambiando. Henry, tú y yo estuvimos en Argentina 85, que fue el año de quiebre en la temática. Nosotros no lo sabíamos, pero es el año donde prácticamente la temática le colocan los pantalones largos en la FIP. Lo mismo está pasando con la categoría un marco. Una clase, un marco debería existir. Ok, hay una exposición que ha tenido el patrocinio de la FIP en Toronto como un marco. Perfecto. Pero hoy por hoy, y hasta el día, como están los reglamentos actuales y los que están, digamos, aprobados, entre comillas, en Yakarta, no se separa esa categoría a una clase individual. ¿Por qué? Porque tendrías que traer jurados, especialistas de todas las clases para convertirlas que estén metidos entre una única clase, un marco. Es bastante difícil, no imposible.
El juzgamiento de la clase un marco hoy se da realmente a los jurados de cada clase, sea tradicional, historia postal, aero, lo que sea, juzgan y luego el resultado se pasa a un team leader que maneja la clase un marco para hacer lo que se llama armonización. O sea, balancear las premiaciones de unas y de otras para que no estén muy subidas unas o muy bajas las otras. ¿Podría haber una clase un marco? Podría haber. Y no creo que... Yo creo que en un futuro lo va a haber. Que debemos promoverla como cualquier otra clase, como cualquier otra categoría, clase, nivel de competición. Y sí debería haber una clase como la que hay en Estados Unidos, de un champion o champion, ponle el nombre que quieras, pero debería existir. No sé si he contestado todo lo tuyo, porque la verdad eran tantas cosas que... Bueno, No, sí. sigamos. ¿Quién más está por ahí? No, no veo ninguna. Yo no veo a nadie levantando la mano ni... Oh, Andy. Andy. Y quiero comentar que se habló recién de colecciones, si eran adecuadas o no, aquellas que, que se ponen en un marco, aunque se pueda tener material para 2, 3 marcos, y que me parece lógico que si existe para 2 o 3, pero no para 5, porque la próximo tipo es 5, puede ser adecuada, bien manejada, puesta en un marco. Pero yo voy a dar vuelta al panqueque y voy a ponerlo al revés. ¿Por qué no se permite que una de 3 marcos, donde no existe para 5, se pueda mostrar completamente en 3 marcos? ¿Por qué? O sea, llamar eso clase un marco extendida a 3. Ya 4 me parece muy, muy marginal con 5, ¿no es cierto? Pues ¿quién dice que no se puede armar en 5? Ustedes en Estados Unidos tienen los marcos de 12 hojas, ¿no es cierto? En vez de 16. Entonces, las 10 marcos son 120. Ya se pone medio marginal. Pero yo creo que un tema o un área de coleccionismo que se puede mostrar bien en 2 marcos, pero que no existe 3, o que no existe 4 y que no existe 5, se debería poder mostrar en 2, porque va a ser mucho más lindo, va a ser mucho más estimulante que restringirlo a que tiene que ser un marco. Yo le voy a dar con un ejemplo mío, pero 2 ejemplos míos. Por ejemplo, la colección de publicellos. Publicellos, si uno se pone con todo y busca todo, etcétera, etcétera, y encuentra todo lo que existe, se puede armar en 2 marcos. ¿Sería lindo ver eso en 2 marcos? Yo creo que sería precioso verlo en 2 marcos. Pero no, está restringido a 1. Pero yo creo que se debería, con el tiempo, inventar el 1 extendido a 2 o 3. Y por otro lado es al revés, con la de descifradores, por ejemplo, que muestro en un marco, que ustedes han escuchado la charla, es muy bonita. Se puede mostrar en 25 marcos, pero una repetición gigantesca porque la metodología utilizada por el correo es muy pequeña, que entra perfectamente en un marco para mostrar, porque si eso es historia postal, es historia del funcionamiento del correo. Por lo tanto, es la metodología usada por el correo. No importa si la carta viene de Suiza, de China o de San Antonio de Areco, es lo mismo, ¿sí? La metodología que usó la oficina para hacer llegar las cartas. Entonces yo creo que en ese caso existe material para hacer 5, 8, 9, lo que ustedes quieran, pero la metodología es para un marco. Mientras que la otra se podría armar en 2. Y no lo digo como la mía sola, pero hay muchas otras que les pasa lo mismo. Y yo creo que en la filatelia, y eso no lo digan mucho, pero yo creo que en la filatelia debemos ser un poco más inclusivos, porque si no nos vamos a quedar sin coleccionistas. Y lo que nosotros somos coleccionistas. Entonces, un poco más inclusivos, sin ser laxos, pero un poco más inclusivos, me parece que estaría bien. Gracias, Andy. Mira, te voy a contestar pronto esto.
No existe clase 2, 3, 4 marcos en FIP, pero sí existe clase 2 y 3 marcos en Europa. Ahora mismo entiendo que en Liberec, que acaba de cerrar esta noche, bueno, hace unas horas, por diferencia de horas, en República Checa, han habido colecciones que entiendo son de 2 o 3 marcos, por lo que me avisaron hace una semana. Entiendo que España también tiene clases donde incluyen 2 o 3 marcos. Claro, ya estamos ampliando el tema a esto, ¿no? A que podemos pasar de 2, 3. ¿Cómo se evalúa? Es un tema que tenemos nosotros, que somos miembros de las federaciones nacionales, miembros de una federación continental, que somos jurados continentales y jurados mundiales, analizarlo y llevarlo hacia adelante. Por eso yo digo, me interesaba hablar esto con un grupo que veo bastante amplio acá, porque es un tema que para promoverlo no puede ser promovido por una persona, tiene que ser promovido realmente por un grupo para que se sienta que hay un interés. Por ejemplo, yo pienso, insisto, que sí se deben dar medallas. Muchos de mis colegas dicen que no, que les parece excesivo, que para qué, que no es lo mismo una colección de 8 marcos o multimarcos que una de un marco, pero hay que hacer algo, porque como dice Sandy, o sea, nos vamos a quedar cada vez menos. Y eso no tiene sentido. O sea, o incluyes o te mueres. Y un marco es una colección, una categoría que puede jalar, atraer gente nueva y gente que pueda desarrollar temas muy puntuales, tampoco exagerando, porque hay casos, pero es lo mismo que se ha hecho, por ejemplo, con la Picture Postcard, la clase de tarjetas postales, ¿no? Que la verdad es que para mí, o sea, tiene menos sentido que lo que sería una clase, un marco con medallas y todo, ¿no? O un open class, que tampoco tiene tanto sentido como una clase, un marco, o sea, con una categoría, un marco. Pero bueno, gracias, Andy. Quiero comentarte que, bueno, vos lo recordarás, porque las exposiciones FIAF que tuvimos en Buenos Aires, la de Buenos Aires y la FIAF que tuvimos en el sur, hemos tenido un marco extendido a 2 y 3, porque ahí se aceptó y estuvo bien, estuvo lindo. Ahora yo lo pensaba que quizás se podría proponer también en algún momento, no sé si este será el momento, ampliarlo también a FIP, al nivel FIP. Eso es. Acá, Andy, para redondear la idea, está Miguel, que está con la mano levantada, ese presidente en FIAF. Sí. Yo creo que él podría contactar con el presidente de la Europea, con Bill Hadley, y que vean reglamentos cómo ellos han adaptado la clase de 3 marcos y primero lleven la continental. Y cuando ya haya una base grande en una continental, podemos saltar a la FIP y pedir que eso también sea incluido. No estaría mal. O sea, hay que incluir, no excluirlos. Y en eso concuerdo contigo y con muchos de los que están hablando de esto. Miguel, por favor. Hola, buenas noches. Sí, mira, yo vengo, como saben, hace 2 semanas estuve de jurado en España, y es así, al igual que hacemos acá desde hace unos años en Argentina, ellos también han aceptado en clase un marco, 2 y 3 marcos, y tuvieron una buena experiencia. Ellos, igual que nosotros, al expositor le entregan una medalla. Más allá de que le den el puntaje, le entregan una medalla. Hay muchos expositores que dejaron de exponer con un marco porque no le entregan la medalla. ¿Cuál es el costo de una medalla? Para mí el no entregar una medalla es un capricho. Porque al expositor le gusta participar, pero también le gusta que le den su medalla. ¿Cuánto representa una medalla al costo de una exposición? Nada, nada. Entonces, me parece que ese es un punto a tener en cuenta. Y la experiencia, como decía Andy, nuestra acá en estos años con 2 y 3 marcos fue muy buena. Sí reconozco que hay colecciones que se han presentado en un marco, tanto acá como afuera, que no son de un marco. Pero hay muchas colecciones que no da para más de 2 o de 3 marcos. Entonces, bueno, me parece que una buena alternativa es mantener la posibilidad de los 3 marcos
y debatirlo y ver si la FIP puede llegar a aceptarlo como se está aceptando ya en gran parte de Europa y de América. Y vuelvo a recalcar, el expositor que participa le gusta que le den la medalla. Entonces me parece que eso también hay que reverlo y darle la medalla correspondiente. Sí, Miguel. Gracias, Miguel, porque justamente yo conversé con algunos amigos nuestros que tienen costumbre de participar en colecciones de un marco, y lo que más les molesta es, a lo mejor, no es que le den la medallita física, es que el diploma no diga medalla de, y que el diploma diga, te doy 91 puntos. ¿Y qué significa 91 puntos? O sea, es un baremo, es un termómetro, pero a mí me gustaría tener una medallita, ¿no? O sea, así esté puesta en el papel. Al final, la medalla puede ser hasta de plástico, como lo han hecho con unas exposiciones, o un pedazo de metal combinado de cualquier cosa con 4 figuritas, no importa, pero que el diploma diga medalla de tanto. Eso yo creo que es lo que más promovería a que los expositores vengan. Y hay una cosa que quiero puntualizar antes de darle el paso a Miguel. Hay que recordar que muchos de los que están acá presentes son también comisarios de exposiciones. Y hemos sido comisarios y somos comisarios de exposiciones. Y hay que recordar que en la FIP, cada 3 colecciones de un marco equivalen a una colección multimarco para derechos de comisario. Entonces, una forma de conseguir colecciones, porque en muchos países faltan ya colecciones, ¿no? Y como este año, por ejemplo, que tenemos 5 mundiales, que es una locura tener 5 exposiciones mundiales en un solo año, no hay presupuesto, no hay billetera en todos los países para pagarse 5 exposiciones en línea, y en 6 meses o 7 meses. Es una cosa de loco. Entonces, a veces estas colecciones de un marco pueden ayudar a que los comisarios cubran también sus cupos. Pero si el expositor no tiene una medalla, tiene poco interés de participar. Gracias. Miguel Revillani, adelante. Sí, bueno, un poco asentar lo que ustedes dijeron, porque, digamos, son los temas que están en discusión. A mí me parece muy buena la idea de que, como se llama, las colecciones de un marco puedan ser extendidas a 2 y 3 marcos. En Argentina ha sido muy exitoso esa experiencia, y realmente, porque además me parece que nos adecuamos mucho más a la realidad de distintos tipos de colecciones. O sea, el reglamento se tiene que adecuar más al material que hay, que el material adecuarse al reglamento, porque si no estamos forzando la realidad, en el sentido de que, bueno, si yo tengo una colección que da para 2 marcos, llevarla a 1 es forzar la realidad. Lo puedo hacer, pero es forzar un poco la realidad. Estoy totalmente de acuerdo en que se pudiera hacer así. Y con respecto a la medalla, yo creo que es muy importante, Aldo, lo que vos señalás, pero no se trata solamente de recibir la medalla física, sino el nivel de medalla, porque el nivel de medalla es un baremo que el expositor tiene una idea de dónde está parado. Que a mí me digas 87, 83, después empezamos a discutir si 83 es esto, si es lo otro, pero a vos te dicen vermelho, a vos te dicen oro, a vos te dicen plata, y sabés dónde estás parado. Y eso es muy interesante, disculpa que te interrumpa. Es muy interesante esa frase. El expositor en ese momento sabe dónde está parado. Claro. Cosa que con los puntajes no saben dónde están parados. Sí, no sabe si va bien o va mal, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Además, si yo tengo un vermelho, me voy a esforzar para llegar a un oro. En cambio, si tengo 87, voy a querer llegar a 89, a 90. ¿Qué sentido tiene? Es como que uno le da como un objetivo. Sí, por ahí lo que vos decías, Aldo, de que estuvieran en distintos registros, ¿no? No es lo mismo haber sacado, qué sé yo, un vermelho en multimarco que en un marco. Pero en sí que tenga su medalla y su nivel de medalla. Y en Argentina tenemos que volver, porque en Tucumán eso no estuvo y hubo gente que se sintió un poquito afectada por eso. Porque sí, de 83, bueno, sí, qué lindo, gracias. A mí puntualizarte una cosa, a mí esto, les digo, lo acabo de decir hace un rato, no está cerrado el tema, por suerte. O sea, es un tema
que digamos, ustedes tienen 2 representantes, América tiene 2 representantes en la FIP, en el Consejo Directivo, con silla y derecho de hablar. Uno es Reinaldo y el otro es el que les habla. Y tengan por seguro que lo que estamos hablando acá yo lo voy a llevar. Y eso es una cosa. Y otra, que tengo a una persona que acaba de dar con nombre propio, es Muritzen, Henry Muritzen de Dinamarca, que también comulga casi al 80-90% con las cosas que estamos hablando acá. O sea, él está de acuerdo con darle medallas, él está de acuerdo en llevar un award list, ¿no? Porque lógicamente, el expositor le gusta tener su medalla. Por algo paga su derecho de participación, su derecho de piso lo está pagando, y así le des una medalla de bronce, y que esa medalla sea una lata, no importa. Pero sabe que sale con la mano diciendo tengo una medalla de tal. Y eso es lo que más le gusta, y eso es lo que hay que hacer entender a veces. ¿Ok? Gracias, Miguel Revián. Henry, discúlpame. Tú eres el host acá. Yo estoy robándote el No, está show. bien, mejor. Siempre ayuda para estas cosas, es bienvenido. 3 cositas, una referente a la de las medallas. Experiencia, ¿no? Cuando estás en multimarco, y tengo que hacer el paralelo ahí, empiezas con 5, te dan una medalla X, digamos, te dan una medalla de oro, por decir, con 5 marcos. ¡Wow! Una medalla de oro con 5 marcos. Esta colección en realidad es de 8, tengo la próxima, exhibo con 8, y a esa persona le vuelven a dar medalla de oro. Y estos son casos puntuales en los cuales yo he visto y he recibido el feedback, no de mi colección, pero cuando era comisario, y me han dicho, mira, es suerte de que este exhibidor mantenga la medalla yendo de 5 a 8, porque inclusive pudo haber bajado. Entonces yo le dije, caramba, ¿cómo es eso que pudo haber bajado si acá le ha puesto todo lo que no existía? Entonces yo nunca estuve de acuerdo con ese comentario y muy a mi estilo lo hice abiertamente público. Al margen de eso, yo lo que creo también es que se le debe dar medallas porque el componente de motivación es el componente que no hay que olvidar aquí. Es el componente que va a realmente tomar la filatelia de hoy hacia mañana y a potencialmente traer a nuevas personas. Entonces, ¿cómo motivar? Es realmente el propósito. Y si tomamos ese propósito y empezamos a ver orgánicamente todo lo que se puede hacer para llegar a ese propósito, tiene que haber medallas. Yo no lo veo de otra manera. A la misma vez hay que tener cuidado, porque no se puede tirar todo en el mismo costal. No se puede agarrar y dar una medalla y luego tratar de hacer esa medalla que, bueno, mi colección era de un marco, gané medalla de oro. Ahora la he llevado a 5, ya debe ser medalla de oro grande. No, hijito, ahora te toca medalla de plata. Entonces Exacto. eso desmotiva. Entonces, nuevamente vayamos al propósito. El propósito es motivar. Lo que yo creo, por tratar de hacerlo en un marco más grande, de visión más amplia, es, número 1, la clase de un marco, independientemente que sea 1, 2 o 3 marcos. Pero digamos la clase sub-multiframe. Debe ser una clase aparte, punto. Y debe correr aparte y con sus medallas, su categoría y todo eso. Y cuando hay championship o lo que fuera, también debe tenerlo dentro de ese modo. 1. 2, no hay que ignorar también que las colecciones llevan periodos, porque inclusive uno puede tener una colección fabulosa de un periodo del siglo XX, que por ser siglo XX y entre comillas moderno, ya no tiene opción comparada con una que del siglo XIX. Entonces, ese es el otro elefante acá en la cristalería. No es solamente tratar de agarrar un marco y cómo se arregla un marco, es también agarrar y poner la cuestión por periodos. Entonces, yo creo que el problema es multidimensional, ¿no? Si se piensa siempre en el propósito que es motivar, muchas de estas cositas se van a alinear por su propia cuenta. Esa es mi opinión. Sí, gracias. Para redondearte una cosa, totalmente de acuerdo con, bueno, regresamos a lo mismo, que hay que colocar medallas a las colecciones de un marco. Yo creo que acá tenemos incluso directivos de la FIAF actuales, como el caso de Miguel. Yo creo que esto deberían de llevarlo como una propuesta y lo puedo coordinar con el directorio de la FIAF en una reunión por Zoom, si quieren ahora, mañana, no digo ahora, mañana, sino en los próximos días, la próxima semana, yo puedo pedir que se aplace el tema del reglamento, de las regulaciones que sean
aprobadas posteriormente para poder, digamos, dar un poco más de información y tratar de lograr mejores cambios. Lo que sí me preocupa, por ejemplo, les tengo que decir algo antes de darle paso a Luis Fernando, que quisiera escucharlo yo a Luis Fernando, pero antes de darle paso a Luis Fernando quiero decirles algo, y son los plazos y los tiempos. Vean, cuando hay cambios de este tipo, las regulaciones en teoría deberían de cambiar de inmediato, pero no necesariamente. ¿Qué quiero decir con esto? Ciudad del Cabo es una exposición que se va a hacer entre 3 semanas. Las regulaciones de un marco están puestas todavía en tapete y en discusión. No están publicadas en el website de la FIP, se los acabo de decir, justamente porque falta todavía afinarlos. ¿Con qué regulaciones, con qué directrices se va a juzgar un marco? Se va a juzgar con las directrices previas a las de Yakarta. ¿Ok? Y eso va a seguir siendo juzgado mientras que no tengamos directrices finalmente aprobadas, como decimos acá en Perú, oleadas y sacramentadas, ¿no? Y eso sucederá, pues, espero, antes que se dé IBRA, que es en mayo del próximo año. Y ahora que se hizo Andy. Y que haya regulaciones de ese tipo. Así que, bueno, eso es lo que quería decirle. Luis Fernando, por favor, que ya estás tomando la palabra. Hola. Hola. No vamos a hablar aquí los dos, solo yo. Le dije a Carlos que si quería hablar el primero. Y los guatemaltecos son demasiado serios. Yo siento que no estamos listos para esta discusión de hoy. Posiblemente es un problema mío, nada más, pero la última conversación con Aldo me dice mi esposa, ¿y cómo lo aguantaste 2 horas? No, no es cierto. Fui yo el que dijo eso. Ella no. Ella es muy culta. Y hablamos solo de esto. Y no tocamos en ningún momento un tema que hoy se ha tocado aquí exhaustivamente, que es el de las medallas. Yo tengo una opinión distinta respecto de lo de las medallas a la que buen número de ustedes han expresado. No significa que ustedes tengan la razón o que yo tengo la razón. Significa que no hemos conversado suficiente sobre eso. Coincido mucho con Henry en el fundamento de su discurso, y es que en realidad el tema es la motivación. El tema no es la medalla. Tal vez la medalla es parte de la motivación, pero ni es todo ni es suficiente. Las colecciones de un marco fueron creadas en su momento con un propósito que pareciera que ya es prehistórico, pero no hemos descubierto cuál es el propósito actual. Henry es el que más se ha acercado, creo yo, a decir algo que tiene algún sentido, y es ese tema de la motivación. Yo creo que en relación con medallas, no. No quisiera hablar de medallas, pero voy a dejar una nota, no con la intención de que se convierta en argumento, sino más bien para abrir parte de los temas que yo veo en un posible congreso de un marco. Nosotros en América Latina hemos hecho ya 3 congresos de temática y hemos llegado a un buen número de acuerdos. Yo no sé, Walter me podrá corregir, pero también hay ya bastantes congresos de historia postal y tradicional. Ninguno de ellos ha sido transformador de las reglas, todos han sido de alguna manera seminales. En el caso de temática es particularmente relevante que los congresos lo que han hecho es básicamente venir a crear conciencia. No voy a entrar en la discusión de si las reglas se comunican o no, pero todos ustedes saben, yo lo denuncié ya aquí en voz en cuello, que todo lo que fue aprobado en Yakarta en relación con la temática es en este momento desconocido por la comunidad de temática del mundo.
incluida la designación de sus autoridades. El actual buró de la temática no ha tenido ni la cortesía de comunicarse con los representantes de los países para darles a conocer cuál es la estructura y cuál es su papel, y algunos miembros del buró ni siquiera han recibido un mensaje de cortesía del presidente. Eso que Aldo está denunciando en relación con la clase Un Marco, en temática, a mí me parece, es un poco más serio, y no me extrañaría que esté sucediendo algo similar en otras clases. Dije esto con la intención de señalar lo que pueden ser cambios o no en relación con la comunicación de esos cambios o no. Y no quisiera hacerlo demasiado largo mi intervención, pero voy a señalar entonces un punto sobre este tema de la medalla y otro par de puntos cortitos en temas afines. Si la medalla es un arma para amenazar y chantajear al coleccionista, hay una mala lectura de lo que significa la motivación al coleccionista. Y si nosotros no hemos discutido suficiente y entendido el papel que queremos que desempeñen las medallas, es mejor que no demos medallas, y particularmente en las colecciones de Un Marco, que es donde, como bien dice Henry, más debería preocuparnos la motivación. El ejemplo concreto es Londres, y ustedes lo saben, yo ya lo denuncié aquí. Las medallas en Londres con nombre de medalla, a la par de la puntuación en las colecciones de Un Marco, fue una ofensa personal a muchos coleccionistas, porque se usaron como arma para chantajear al coleccionista. Entonces es preferible no tener medallas, pero sí es conveniente que nosotros discutamos las medallas, que las discutamos en un congreso nuestro, un congreso latinoamericano de Un Marco. Y cuando digo un congreso latinoamericano de Un Marco me da mucha risa, porque yo sí hay algo que no sé, y lo sé con absoluta claridad. Quiero decir, sé muy bien lo que no sé, y es que yo sé que Un Marco, no sé si es una clase, una categoría o qué. Porque, por ejemplo, la diferencia entre temática tradicional e historia postal, que son las tres importantes, es clarita, absolutamente clarita. Pero si jugamos en segunda división o tercera división o somos categoría juvenil, eso no existe en Filatelia, y eso es parte de lo que deberíamos discutir. Cómo se organizan las clases y ¿por qué una clase, Un Marco que es multicategoría? Multitud, por favor. Entonces, eso no quiero discutirlo más. Yo personalmente no quiero discutirlo más. Creo que es un tema para el Congreso. Discutir si esa cosa mal llamada clase Un Marco es una categoría distinta o es otra cosa. En este momento no lo es. Y les voy a decir algo que es la segunda o tercera observación que quería hacer para el Congreso. Es que algunos sabemos, y ahí está Pablo Rosales, que no me deja mentir, que es un señor muy serio y muy trabajador y muy inteligente y puro corazón, y entrega la filatelia en un lugar muy difícil que se llama Cuenca. Los estudios especiales han sido relegados como objeto de interés en los coleccionistas, y si hablamos de motivación, los estudios especiales es parte del corazón de la motivación. Ya deberíamos estar trabajando en serio, no la clase ni la categoría, ¿qué importa cómo se llama? El hecho de que el coleccionista tenga la libertad de presentar, como bien dice Henry, con base en sus gustos, sus deseos, sus intereses y el material que tiene. Hacer estudios especiales o clase Un Marco termina siendo irrelevante, pero tenemos que discutir en un congreso los estudios especiales. Aldo, yo no quiero de verdad intervenir mucho más. Quiero proponer que todas esas cosas, por favor, no las discutamos mal, que por favor las discutamos en un congreso. En serio, muy en serio. No tomar decisiones, un grupo reducido de 25 personas, por buenas que sean, o seamos, si me dejan incluirme, en una charlita de una hora en una noche. Eso no se festina así. Entonces, para despedirme, yo, si me lo permiten, primero que todo, quiero darle un gran abrazo y feliz cumpleaños a Rocío. Yo me brinco los saludos de cumpleaños, pero si alguien merece un saludo de cumpleaños es Rocío, porque ella los cumple para atrás.
Entonces, tenemos que dárselo el abrazo. Y la otra cosa que yo quiero hacer es más personal, si me lo permiten. Y es que hay gente a la que le debo un agradecimiento. Bueno, a todos quiero agradecerles el enorme cariño. Empiezo, por supuesto, por la Asociación Filatélica de Costa Rica, que hoy me avergonzó y me hizo llorar. Pero muchos de ustedes me han enviado mensajes excepcionales de cariño. A todos les agradezco, pero en particular tengo cosas ahí pendientes de agradecerle a Andy Schlichter, que me compromete con su cariño y apoyo, y a Heinz Junge por lo mismo, pero cariños a todos de verdad. Empiezo por la Asociación Filatélica y mi oficina, y aquí tengo la ventaja que no tiene ninguno de ustedes, y es que puedo abrazar a alguien de mi oficina. Así que, Aldo, de verdad, un congreso, en serio, por favor, un congreso, y no sigamos hablando, por favor, a medias tintas. No entendí esa parte. Ok, gracias, Luis Fernando. Bueno. Héctor, por favor. Sí, solamente una aclaración, algo que dijo Henry. Él dice, o creí entender, que hay un desencanto si uno pasa de oro en un marco y pasa a 5 marcos y saca plata. No podría pasar porque si salta de un marco a 5, no estaba mal en un marco. Eso es lo que quería opinar. La colección de un marco es un marco. Tendrías que cambiar el título, el scope, o sea, el punto de vista, ¿no? El alcance de la colección para poder pasar a 5 marcos. Entonces, el tema de un marco, al final, Héctor, es que pueden ser estudios, como dice Luis Fernando, especiales, o pueden ser capítulos específicos de una colección multimarco, sí pueden ser. Hay personas con las cuales he estado conversando, no las 3 horas de Luis Fernando, pero a lo mejor hora y media, con alguien más por allí, que me decían esta semana, claro, yo cojo mi colección de 8 marcos, que tiene oro grande, y voy a tener 8 oros en la de un marco. No. Pero todo depende de cómo quieras manejarlo. Todo depende de cómo quieras presentarlo. Yo tengo una referencia de un expositor colombiano, creo que puedo decir el nombre porque no creo que se moleste, se llama Alfredo Frolich, y tiene una colección, Alfredo es muy conocido por las colecciones de Colombia clásico que ha presentado, y una historia postal, y hoy por hoy él muestra una colección de un marco de un estudio específico de estampilla, si no me equivoco, de un peso de la 6ª o 5ª emisión colombiana clásica, donde él hace un replanteo de los bloques de impresión, o sea, del plating de esa emisión, en la cual es un capítulo específico de una colección grande. Pero lo hace tan bien que todas las veces que se ha mostrado es una colección que pasa de los 90 puntos holgados. Entonces, sí se pueden hacer, no estaría mal, de acuerdo como tú lo quieras plantear, ¿no? El tema no es caer en el problema China, donde había colecciones de perros, de pájaros, de mamíferos, y decir, bueno, las mariposas del mundo, y tú crees que en un marco van a salir eso. Ahora, si tú me haces al temático, le dices, vamos a hacer una colección temática, no de mariposas, sino las mariposas que tienen alas con rayas amarillas, a lo mejor sí llegas con las puntas a un marco, porque la cosa cambia, ¿no? O sea, el alcance lo cierras, y eso permite que pueda ser presentada en un marco. ¿Alguien más por ahí? Una cosita nomás, otra vez un poquito el comentario de pasar de 5 a 8 es otro tema, pero bueno, y que tendría que ver con pasar de 1 a 5. En realidad, si uno tiene un oro en 1 y pasa a 5 es otra colección, entonces podría haber agregado 4 marcos que son un desastre y entonces va a bajar
estrepitosamente. Y cuando uno pasa de 5 a 8, no necesariamente va a conservar la medalla, porque ahí está el tema clave, cómo saber llevarla sin que sea un estiramiento de la colección. Ese es un tema, yo creo que el coleccionista tiene que tener mucho cuidado cuando de 5 pasa a 8, ¿no? Para que justamente la colección no se deforme, porque Es ahí cierto. sí bajaría de puntaje. Es Eso es cierto, lo que puede pasar, lo que pasa, Miguel, lo que pasa es que hay temas que no dan para 8 marcos. puede O sea, ser. no dan. Sí, O sea, puede ser. no porque estés en 5, tienes que pasar a 8, no dan. O sea, hemos tenido casos, yo tengo la experiencia o sea, no digo la experiencia porque he experimentado, sino la experiencia de haber visto colecciones que han estado en 5 y cuando han subido a 8 no hay forma que tengan mejor medalla. Porque lo que han hecho es una cosa que es la duplicidad del pairing, o sea, duplican material. Ahora, Porque, no existe la porque presión. no hay material distinto que pueda aumentarse. Está bien, Aldo, pero entonces no es un problema que a veces existe la presión de que si uno tiene oro varias veces con un 5, casi como que le están presionando para que la No, un minuto. Si tú tienes oro con 5, la primera vez, que sería raro, te pueden dar oro con 5. No, la primera, cuando llegaste a 5, digo. Cuando llegas, cuando estás en 5 y te dan oro, o te dan vermel grande, en la siguiente deberías pasar a 8. Digo deberías, porque el reglamento casi que te obliga, pero que también te permite pasar a 6 o 7 marcos. Lean bien el reglamento, por una vez en el lapso creo que de 2 años, algo por el estilo. Pero en el fondo hay muchas colecciones que se quedan en 5 y deberían quedarse en 5 y que se vayan con el oro porque nunca van a llegar a más de eso porque no tienen material para subir a oro grande o no tienen material para subir a 8 marcos y tentar un oro grande. O sea, hay temas que lamentablemente en temas de importancia, en temas de tratamiento, no pueden ir más. Puedes tener todo el conocimiento que quieras. Puedes tener toda la condición que quieras, la presentación impecable, la rareza que quieras, pero llega un momento que la importancia del tratamiento son las que te bajan. O sea, siempre yo he hablado mucho de tratamiento. Casi todas mis conferencias previas siempre hemos hablado de tratamiento. Tratamiento es el que te puede subir o bajar. Y en el tema de un marco, que es el tema de esta conferencia, es que escoger material de una colección grande, y tratar de llevarlo a un tema pequeño, o sea, si el material es de un capítulo, puedes manejar bien tus puntos en tratamiento. Pero si tú haces una selección de material raro, las piezas más raras en colección de 8 marcos, las voy a colocar en un marco, es que te mueres de tratamiento, porque no vas a llegar nunca a tener un buen puntaje de tratamiento, porque no tienes un hilo conductor de la historia. Es como agarrar y decir, ya, te pongo la pieza única esta, la pieza única esta, la pieza más grande esta, el bloque de este, la cancelación aquella. ¿Y qué cuento me estás contando, Miguel? Nada. Ese es el problema. Perdón, sí, Fernando, yo no sé, o sea, dejemos a Ali Fernando, a ver. Señor, está con la mano levantada, Mauricio también, Héctor de nuevo. No sabía que seguía yo. Seguías tú. No, es una cosa, lo que dice Miguel Raviñani, no ahorita, sino hace un ratito, a mí me parece muy interesante porque algo que tampoco hemos discutido mucho y que debería ser parte de nuestros procesos de formación y congresos y todo lo demás, es el tema del planeamiento. Yo entiendo lo que Miguel dice y lo hemos vivido muchos de nosotros como coleccionistas y lo hemos vivido con otros coleccionistas siendo nosotros comisarios. Y es que a la gente le cueste pasar, por muchas razones, pasar de 5 a 8 marcos cuando gana la medalla de 5. Y por supuesto, ese no es el único caso. En un marco se da mucho más, como se ha expresado hoy aquí y se ha expresado de manera correcta. Y es que no hay planeamiento, planeamiento en serio. Planeamiento en serio pasa cuando uno expone por oro en 5, empezar a pensar cómo se pasa a 8.
No esperar a tener el oro en 5 para después pensar en cómo se pasa a 8. Y eso es planeamiento. Y lo otro, entonces, que es casi consubstancial a esto, y tiene que ver con lo que Aldo expresa muy bien de selección del material, es la selección anticipada del material, incluso hacer el presupuesto. Los coleccionistas millonarios que pueden dispensar, no sé, toneladas de dinero sin que les preocupe cuánto gastan en estampillas o el valor de rescate de sus piezas, ese no es un problema, pero la mayoría de los coleccionistas, discusión que teníamos hoy en la Asociación Filatélica de Costa Rica, somos gente con recursos limitados y muchas veces comprar una pieza puede implicar no comprar muchas otras, o privilegiar una colección puede significar empezar a abandonar otra colección. Pero hacer eso es un trabajo de planeamiento. Uno tiene que planear cómo va a crecer. Yo incluyo, permítanme decirlo en primera persona, yo incluyo en mi planeamiento de la colección temática el manejo de las piezas que no tengo. Y voy a pujar por ellas, las voy a comprar, las voy a buscar o no las voy a buscar. En mi colección del tabaco, que como algunos de ustedes saben ya tiene un par de oros que según yo debería tener 2 puntitos más sin que importe la medalla, porque me importan los puntos y no la medalla. En mi colección del tabaco hay una pieza que en la última subasta se remató en 67.500 euros. Es una estampilla sola, una estampillita sola. Yo esa en el planeamiento la tengo, por supuesto, y cada vez que puedo hablar, hablo de ella, para decir, no la tengo en el plan de adquisiciones, son 2 cosas distintas. Entonces, lo que Miguel Raveñani plantea, claro que es una sorpresa para el que no planea, pero para el que planea, no es una sorpresa. Gracias. Bueno, Mauricio, creo. Nuevamente, tocando el tema de medallas, si me permiten, voy a compartir algo en la pantalla. Bueno, y lo que les voy a compartir es algo de una exposición local APS, pero sí vale la pena, digamos, imitar lo bueno. Entonces, aquí les quiero mostrar. Aquí está, vamos a ver. Ahora sí se ve. Ok, esto fue el palmarés de la exposición, una local en Houston reconocida por APS. ¿Y qué tenemos? Grand Award de Single Frame, Grand Award de Single Frame, Best Single Frame. Y si nos vamos al final, pues después de los multiframes, Single Frame Gold, Vermeil, Silver y eso. O sea, si los estadounidenses lo hacen, que lo hagan. Sería bueno que lo hiciéramos todos, porque igual a todo mundo se alegra por su medallita, aunque todo mundo sabe, todos sabemos que si tenemos tanto de punto que equivale, pero siempre es bueno tener una medallita, aunque no sea igual a las otras, porque hay que reconocer que una exposición está ganando dinero con un marco y gana más con 5, con 8, pero sí sería bueno que todas sí dijeran, y eso sería bueno considerar que ya se coloque medalla tal en todas las colecciones de un marco una vez que se dé la puntuación y que al final se les dé su reconocimiento. Incluso habían premios especiales para las colecciones de un marco. Entonces, eso es algo que sería bueno considerar al irlo promoviendo, igual como hizo Luis Fernando, que hay que hacer algún congreso o algo. Sí, todas estas ideas, qué bueno que esté este foro, que vamos discutiendo ideas para que cuando nos reunamos en un foro, ya tengamos una buena parte del camino ya recorrido. Era eso. Gracias. Permíteme, antes de darle el paso a Héctor, una cosa. No es tema de copiar a Estados Unidos o no copiar. Lo que pasa es que en el fondo es que hay que dar un reconocimiento, y yo estoy de acuerdo con el reconocimiento, a pesar de que estoy sacando entre líneas la idea que Luis Fernando le da lo mismo
que haya o no haya medallas o que no le guste tenerlas, pero a mí yo creo que sí, hay que darle medallas. Ahora, que ya que se reconozcan, porque el premio especial, porque tuvo tal letra, porque tuvo la otra, que ya es un tema muy norteamericano, ya yo no comulgo tanto con eso, Mauricio, y eso porque ellos prácticamente entregan premios prácticamente por el tipo de letra, por el tipo de papel, por la estampilla tal o por la cual. Ya tampoco ya es extremadamente exagerado. Yo creo que la FIFA es mucho más seria en esa parte. Pero sí considero que el tema de dar medallas, porque como concuerdo con Henry, es un aliciente para el expositor. Y al final de cuentas, hay una cosa muy importante, que no, o sea, no se ha tocado y debe también tocarse, tienen que saberlo. Las colecciones de un marco pagan más en su inscripción que las colecciones multimarco individual. O sea, una colección multimarco, si paga $400 por una colección de 5 marcos, que serían $80 por marco, la colección de un marco paga $100 cada marco, o sea, serían 500. ¿Me dejo entender? Entonces, sí hay incluso hasta una diferenciación en contra de la colección de un marco. Ok, Héctor, dale. Aldo, sí es cierto que el reglamento dice de 6 o 7 marcos, pero a mí me parece, y algunos coleccionistas que hablé también, que cuando uno presenta en 6 o 7 marcos, es como que le está diciendo al jurado, no tengo más que esto. Y no sé si eso es bueno demostrarlo. Por lo No menos es es ningún mi idea. problema, Héctor, no es un problema porque lamentablemente hay material que no alcanza o no está en el mercado disponible. Es Correcto. que, mira, hay infinidad de casos. América no sé qué tanto, pero en Asia he visto casos de colecciones que no pueden crecer a 8 marcos porque lo que está para comprarse no está en venta, porque lo tiene un expositor que no quiere vender. Entonces, al expositor nuevo le cuesta mucho trabajo conseguir algunas piezas para completar 6 o 7 y hasta ahí llega. Hasta que, bueno, pues el propietario de las piezas que le faltan a uno decía venderlas y llega a un acuerdo, ¿no? ¿Y vos jugarías igual 6, 7 y 8 marcos? Estamos obligados a jugar 6 o 7 u 8 marcos como si fuesen una colección de 8. O sea, tú tienes que jugar lo que tienes ahí, que tú tienes una percepción de decir, bueno, ¿qué está pasando acá? Tienes que analizar mucho, decir, ¿por qué falta material? ¿Por qué no llegas? Entonces, ahí está también el criterio del jurado de decir, oiga, ¿dónde está el resto? Es que lo que falta para completar 8 marcos es duplicidad o es que no está disponible en el mercado. ¿No? O sea, y hay un montón de países que se dan así, que están enganchados en una sola parte. Por ejemplo, yo les puedo dar el caso de un Venezuela, el medio real de unos octogonales, que todos los tenía un coleccionista de apellido Moratti y no salía nada hasta que a Moratti no se le ocurrió vender, que estamos hablando de los años 80, 90. Cuando el día que vende Moratti, recién comienzan a armarse las colecciones de los otros participantes, de los otros expositores, con las colecciones, con las piezas del medio real, cuadrado, que no me acuerdo cómo le decían, porque estaban todas metidas en una sola colección. Heinz, adelante, por favor. Buenas noches. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Mira, a mi parecer hay algo importante que se ha tocado por algunas personas aquí, por Luis Fernando y por Miguel Rañani, que eventualmente no están siendo consideradas en primer plano. Y es que muchas de estas preguntas de qué mostrar o cómo mostrar pasan primero por la educación del coleccionista. Entonces, lo que yo espero puede que sea mucho más de lo que yo vaya a obtener por mi desconocimiento de cómo mostrar lo que yo quiero mostrar. Y eso tiene varias patas.
tiene la primera pata, que es cómo defino mi tema. Segundo, cómo lo presento. Es decir, cuál enfoque le doy. Y tercero, el tratamiento. Y el tratamiento, como tú bien decías, es de las cosas más relevantes, y muchas veces es ese el punto que no tenemos claro, o muchos no tienen claro. Ah, cómo pasarlo a la realidad cuando estás montando tu colección. Cómo transformarlo en puntos. ¿Ya? Puede que tú tengas muy buen material, o puedes que tengas un material al cual puedas sacarle más provecho con un mejor tratamiento. ¿Y qué pasa? Por la forma en que tú lo presentas. Entonces, cada colección en particular, cada uno espera tener lo máximo que quiere obtener. Eh, por otro lado, los jurados son siempre distintos, y es imposible que todos tengamos el mismo criterio y tengamos el mismo baremo para algo definido. Entonces, eh, también hay que decir que no nos podemos desesperar, o no podemos eh, sentirnos menoscabados por de repente en una exposición obtener menos puntaje del que habíamos estado teniendo o del que esperamos. Entonces son varias patas las que están metidas aquí, pero que van a dónde finalmente, a la educación del coleccionista. Y esa es una misión nuestra primero de los que estamos aquí, ¿ya? Y bueno, de varios más que no están aquí hoy día, pero creo que es importante, así como Luis Fernando decía que no hay comunicación, esa comunicación sí falta en general. Y ese podrá ser un tema de otra conversación. Pero creo importante definir cómo educamos para que no se produzca la pregunta de cómo paso de 1 a 5. Porque en el fondo es un contrasentido, ¿ya? Y eso es lo que creo yo. En la FIP tratan de decir en forma tan estricta de que si es uno que puede llegar a 2, entonces no es 5, o tiene que estar en 1. Ahí podremos conversar si eso es demasiado estricto, y como tú y como yo y como muchos pensemos eventualmente en ampliarlo un poquito, como Andy decía muy bien al comienzo. Pero pasa finalmente por la educación. Eso es lo que quería comentar. Eso es muy cierto, Jaime, gracias, porque es muy cierto que todo pasa por cómo educar. Pero vamos a ver, pasar de 1 a 5 es como abrir la puerta y decir, bueno, acá está todo el material escondido, ¿no? Y lo cual tampoco es correcto. Yo creo que las colecciones de 1, si tienen un objetivo bien definido, como alguna vez Henry me explicó en inglés, que yo lo transformé al español y muchos escuchan esta frase mía: tú escoges tu veneno, tú escoges tu tema, escoges tu punto, escoges lo que vas a mostrar y cómo lo vas a mostrar, y todo lo más del título. Si nosotros estamos tratando de leer entre líneas las directrices actuales, prácticamente el título es el que manda todo. Si el título te dice qué tan amplio o qué tan corto puede ser el tema. Yo, por ejemplo, te podría decir, si yo pongo en un título, voy a hacer una cosa muy simple, la primera emisión de Perú, Dios mío, eso me tira 5 marcos tranquilos. La primera emisión de Perú, las posiciones del bloque de reporte del primer dinero no llega a un marco, o llega a un marco apretado. ¿Ok? Entonces, es cuestión de cómo eliges el título, y eso, como dices tú, es un tema de educación. Tampoco pensar de que pasa a pasar de 1 a 5 con el mismo título. Tú tendrías que ampliar eso a un tema mucho más, o sea, muy distinto. O sea, ya tu marco se convertiría en un capítulo de una multimarco. Y ahí sí se entiende. Y lo mismo pasaría si tú bajas de 5 o de 8 a 1.
tu tema de uno sería un pedacito muy bien trabajado, y te lo dice el reglamento actual, la directriz actual es, tienes que elegir apropiadamente el capítulo que se vea de forma natural, individualmente para un marco. Si tú pasas, puede ser uno, puede ser otro. A mí el problema, Heinz, el problema principal de las actuales regulaciones que pueden ser aprobadas como tal o no, es lo restrictivo que puede ser para una participación de un marco que te castiguen o que te penalicen porque la colección puede estar en 2 o en 3. Dejemos de lado los temas de 2, 3 marcos, porque en este momento no hay clase o categoría 3 marcos o 2 marcos en la FIP al menos. Pensemos de que las colecciones de un marco sean un marco o más, pero que es una apropiada selección, pero todo tiene que ver con el título que estás presentando. El gran drama para mí es el jurado que, como dices tú, no todos los jurados pensan iguales, y no siempre, Heinz, tienes al mismo jurado, que es lo normal, no deberías de tener el mismo jurado, ¿no? El tema está que te penalicen una colección porque alguno por ahí dijo, oye, pero esta de 1 yo creo que puede llegar para 3, con lo cual, golpe, menos puntos en tratamiento porque no elegiste bien el tema. Eso es lo que es complicado. Bueno, Luis Fernando. Es solo una reacción a algo que te dijo hace un rato. Después de tantas cosas importantes que dijo Heinz y que complementó Aldo, lo mío va a sonar como un anticlímax, pero es que cuando Mauricio mostró la lista de medallas de la APS, yo me acordé cuando hace muchos años en Filatelia, las medallas que se repartían no decían diploma de medalla, sino que la medalla era de oro, de plata y por el estilo. Si las medallas que me van a dar a mí de aquí en adelante son de oro y de plata, o de plata bañada en oro, tengan por seguro que yo apoyo el que le demos medallas a todos en todo. Pero si lo que vamos a seguir dando, con todo respeto, son como las que dimos hoy aquí en Costa Rica, con mucho cariño, con mucho respeto, con toda consideración, diplomas de medalla. O plástico. Por favor, que se dejen los gringos sus medallas y sus regaños, porque los palmareses gringos son mitad medallas y mitad regaños. Henry lo ha vivido conmigo, yo lo entiendo la risa. Yo lo he vivido con él. Bueno, gracias. ¿Lo ha vivido en Toronto, Fernando, o qué? No, Toronto no, lo vivimos en Denver y fue escandaloso. Por ejemplo, puchis, es que esto es fundamental, a veces a uno se le olvidan cosas esenciales. Jurados latinoamericanos que llegan y le hacen la devolución a la colección, digamos, de Henry Márquez o de Luis Fernando Díaz en Denver, y le dicen, todo estuvo muy bien, le damos 89 puntos y medalla de oro, pero no le damos 90 puntos porque no puso una conclusión. ¿Perdón? ¿Cómo conclusión? ¿De dónde saca usted que una cosa que usted definió como conclusión porque le dio la gana, de buenas a primeras, podría decir el nombre de quién se le ocurrió, y empieza con H. Pero no fui yo. No, empieza con H el apellido. Ah, ok. No, es que hay colecciones en las que primero les es indispensable y segundo es posible. Pero hay colecciones en las que tratar de poner una conclusión es un absurdo. Y les pongo el ejemplo. A coleccionistas que se han sentido obligados a poner como conclusión de la magnífica serie de 1910, en la última página, la serie de 1911.
Por favor. Ese es el epílogo. Ese es cuando hay un cambio. Por favor, que se queden los gringos con su manera de calificar. En eso estoy con Aldo. No, pero hay algunas opciones, Fernando. En algunos casos sí es posible hacerlo. Cuando Y yo dije el cambio obliga. No, un momento, yo no dije que pero no en todo. Lo que dije es que la inteligencia indica que hay lugares donde cabe y lugares donde no cabe. Y en Por eso supuesto. tiene razón Heinz. Si no hacemos educación filatélica, todo lo demás que hagamos es paja. Perdón, con todo respeto, educación, 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 educación. Escribir, 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 escribir. Conferencias en mi oficina, en serio, muchas, otra, más, muchas, todos los días. Educación, 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 educación. Necesitamos otro encierro para todos los días. Congresos. No. Y eso para salvar la filatelia. Sí. Ujú. Henry, ¿sigues? Solo para continuar la idea que empezó Luis Fernando, yo hace años tuve la misma reacción, porque a mí me dieron el mismo feedback hace como 20 y tantos años aquí. Tu colección tiene que tener una conclusión. Y es, como bien dice Luis Fernando, aquí es una costumbre. Es como decir, así como tienes página de introducción, tienes que tener conclusión. Entonces, a veces uno tiene que jugar con las reglas de dónde es el partido, ¿no? Entonces, yo por costumbre he tomado de poner eso de la conclusión. Y no es extraño que en las colecciones se ponga la última página, el último, tienes la emisión que sigue, si es algo tradicional, o una nota, si es que es algo de historia postal, o algo de historia postal de lo que seguiría, si es que esto no. Eso es una costumbre aquí, no se puede quitar de eso. Tomé varias notas aquí que voy a ir rapidito. Lo que menciona Heinz, Luis Fernando y todos en general respecto a la educación, eso es bien importante porque hay que crear sucesión de eso. Creo que todos estamos de acuerdo y todos contribuimos en diferentes capacidades. Pero un contexto más grande, porque a veces hablamos de las medallas, lo que viene, lo tomamos bien en serio, pero hay que volver al fundamento, ¿no? Esto es un hobby. Y como hobby tenemos nosotros que perpetuarlo. Y como hobby, me acuerdo de un comentarista deportivo en el Perú que hablaba del fútbol y tenía una frase que la voy a usar a la filatelia. En lugar de usar fútbol, uso filatelia. Él dice, la filatelia es lo más importante de lo menos importante. Y él lo decía con fútbol. Y es cierto, porque al final de cuentas nosotros tenemos otras cosas que nos motivan más allá de esto. El crear sucesión creo que es fundamental. La motivación para crear sucesión viene por la parte de educación. Siempre va a haber gente interesada. ¿Qué podemos hacer nosotros para que eso continúe? Dentro de la motivación está la parte de quienes competimos, porque esa es la palabra. Si yo pongo mi colección en una exposición, el 99% de los que hacemos eso lo hacemos por competencia. Porque hay otro 90% que no está interesado en la competencia y sigue exhibiendo en sus casas. Entonces, hay digamos, un mercado que no está captado por este tipo de conversación. Entonces, ¿cómo transformar todo eso para sucesión? Viene por la parte de educación, porque yo estoy casi seguro de que ese otro 90% que no exhibe tiene estudios muy importantes que hay que compartir. O escriben, o dan una charla, o podrían dar una charla, o pueden documentar algo de lo que acá nosotros no estamos viendo bien documentado, ¿no? Entonces eso va más allá de exhibir. Exhibir es un porcentaje. ¿Cómo contribuir a la continuidad de la filatelia? Lo acaba de mencionar Luis Fernando. Eso es lo que quizás también se deba pensar un poquito más allá de la medalla, un poquito más allá de la colección. Y finalmente, experiencia personal. Mi colección empezó con un marco y ha mantenido el título, mi colección de Lima, la de historia postal, y ha mantenido el título desde un marco hasta ahora. La única diferencia es que yo le he ido cambiando los periodos. Entonces, es lo que se dijo en esencia, ¿no? Empezamos con algo bien específico y va creciendo. Historia postal de Lima, 1821-1840, después la estiré hasta pero estás hablando de lo mismo. Pero lo que se amplía es en ese sentido. Ahí nomás lo dejo. Mauricio. Lo que has hecho es el objetivo, gente. Claro. Has cambiado el objetivo y con eso, ya con eso cambiaste el periodo y pudiste ampliar a 5 u 8. Dale, Mauricio. No, solo quería comentar
Bueno, haciendo una respuesta al comentario de Fernando, que parece que en Estados Unidos no les fue muy bien. Como esto queda grabado, tengo que contar la experiencia mía. Yo creo que ahorita la participación en Houston, en realidad fue una de las que más me gustó, por cómo fue la devolución de la colección y las dos colecciones no estadounidenses, las únicas no estadounidenses que participaban en esa exposición fueron las nuestras, las dos de Honduras. Entonces, salimos muy satisfechos y por suerte nadie nos dijo que pusiéramos un epílogo o una conclusión. Una de las colecciones era las primeras 2 emisiones de Honduras y a nadie se le ocurrió decir, pongan en el final, en la última página, la 3ª emisión. O sea, eso no sucedió, por suerte. Porque vieron cómo estaba el trabajo. Y la otra es la mía, que ustedes ya la conocen, y en esa no se le puede poner un epílogo. O sea, ¿qué hay después de correo aéreo? No sé. Entonces, solo comentaba que, como se ha mencionado aquí, hay jurados a jurados. Entonces, lo bonito de estos foros es que uno puede intercambiar ideas, opiniones y experiencias y al final se enriquece la filatelia, que es lo que queremos todos. Gracias. Nada. Fantástico. ¿Algo más? No creo que, no veo ninguna mano en alto ahí. Como dice Luis Fernando, quienes están más cercanos a lo que es la parte dirigencial de la filatelia, la parte de ese congreso que él sugiere es importante, y esto es solamente, digamos, socializarlo a nivel de quienes estamos un poquito más tangentes a eso, ¿no? Pero si hay la posibilidad de influir, que se haga, y se ha hecho muchas cosas. Lo mismo sucedió con lo de los enteros postales y quizás en otras cosas que siguen el objetivo de motivar, continuar y contribuir de regreso a la filatelia, que es el hobby que nos une a todos, ¿no? Bueno, entonces con eso ahí lo dejamos. Aldo y todos los que participaron, muchas gracias. Gracias. Y ahí quedamos con eso. Muy bien. Y el día de mañana.